Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisol Hernández para los que por primera vez pasan por aquí y pues bueno, hace 15 días les había comentado un poco sobre cómo subir las defensas en cuestión de si me da COVID y en cuestión de cualquier enfermedad, ¿va? Les comenté en ese momento sobre que era importante ser empáticos. Bueno, vamos a tocar ese punto. ¿Qué es la empatía? Pues bueno, eh, la empatía es aprender a ponerse en los zapatos del otro, pero dejemos de lado como esta parte que en teoría todos deberíamos de saber o todos sabemos. ¿Qué es la parte de la que vamos a hablar? Bueno, ¿por qué mi mamá, mi papá, fulanito, manganito, los que no se ponen el cubrebocas, por qué no son empáticos? Pues bueno, ser empático implica tener un poco de sensibilidad hacia las demás personas. Ser empático implica ponerse en los zapatos del otro. Ser empático implica estar presentes. Ser empático implica muchísimas cosas que a lo mejor no alcanzamos a ni siquiera pensar que eso tiene que ver con la empatía. Bueno, el punto acá es que para poder ser empáticos, como les comentaba hace un segundito, necesitamos estar presentes porque una persona empática escucha todo el tiempo y a veces escucha un poco más allá. ¿A qué me refiero con esto? El lenguaje tiene 3 divisiones: lo que digo, cómo lo digo, o sea, lo que digo y cómo los tonos que utilizo para decirlo y cómo lo actúo, ¿sale? Entonces, un empático logra escuchar la mayoría de estos 3, si no es que los 3. ¿Por qué? Porque si yo digo, estoy bien, a lo mejor el otro se da cuenta que realmente no estoy bien. Pero, volvemos, para poder ser empático tengo que ser un poco sensible. Si soy egoísta, que esta es nuestra primer barrera o nuestro primer problema para poder ser empáticos, ¿no? Porque ¿por qué fulanito no es empático? ¿Por qué manganita no es empática? ¿Por qué bla, bla, bla no son empáticos? Bien, pues no son empáticos porque una, no están presentes, dos, solamente piensan en sí mismos por no llamarlos egoístas y no les interesa nada más. A veces la gente decide no voltear a ver para que no le duela. Entonces esto implica que no pueden ser empáticos porque no voltean a ver, porque quizás les dolió mucho, porque quizás les ha dolido, porque quizás están enojados, molestos, no lo sé, cada quien tendrá su explicación del por qué no. ¿Va? El punto acá es que no le podemos decir al otro, por favor sea empático, porque de alguna manera quizás no ha pasado por ahí. Por ejemplo, últimamente he leído mucho esta parte de que pues se ha muerto mucha gente desgraciadamente y en algunos casos que he visto ha sido porque no alcanzan a comprar el tanque de oxígeno, porque no hay, porque se acabaron, porque están carísimos, por 1000 cosas. Y me ha tocado ver que culpan a la gente que sale, culpan a todo lo que se pueda culpar. Y el punto es que a lo mejor no necesitamos culpar a nadie de nada porque no sabemos qué está pasando allá. Otra de las cosas de las que no nos permiten ser empáticos con el otro es el hecho de estar juzgando, ¿sí? Si se murió, pues es que se murió porque de seguro se fue de fiesta, pero no sabes si realmente se murió porque no tenían el dinero para comprar lo que se necesitaba, porque sus hijos o sus hijas o quien sea se fue a trabajar, tomó el tren, tomó el camión, lo que sea, y entonces pasó que se contagió. No sabes, o sea, no tenemos esta información como para poder juzgar, además de que no tenemos el derecho de juzgar la vida del otro, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Para poder ser empáticos tenemos que ser un poco menos egoístas. No le podemos pedir a alguien que es muy egoísta, que solamente piensa en sí mismo, que no le importa absolutamente a nadie más, que sea empático, que se ponga en mis zapatos, porque el otro no lo va a entender. No lo va a entender porque al final de cuentas
Estamos hablando que en su vida solamente pasa algo y eso es lo que pasa y eso es lo único que le interesa. Entonces no nos podemos meter en ese rollo ni lo podemos sacar de ahí como para que entienda, mire, es que si tú tuvieras un hijo que fuera doctor y que estuviera 24/7 o lo que fuera, o si tú fueras doctor o bla, 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 o sea, no nos podemos meter ahí. No podemos generar esta empatía a menos, desgraciadamente, que el otro pase por este dolor, ¿sí? Porque entonces se hace como una... ahorita se me fue la palabra, pero es como esta parte donde yo te entiendo, ¿no? Puedo ser empático porque ya pasé por ahí. Entonces, ahí es muchas veces cuando la persona se hace empática, pero a veces solamente se hace empática con la situación que le pasó. Y esto es válido también, ¿sí? Al final no podemos decir qué debe de hacer alguien o qué no debe de hacer alguien, porque al final de cuentas cada quien tenemos nuestro ritmo, nuestros tiempos, nuestra conciencia o nuestra falta de conciencia. Entonces, a mí me encantaría definitivamente que fuéramos un poco más conscientes, que usáramos el cubrebocas, que no tratáramos mal al paciente que le dio COVID o al que se acaba de recuperar de COVID, o sea, porque también eso es otra cosa, no podemos ser empáticos con alguien que le acaba de dar COVID y me ha pasado porque lo he visto y he sabido, porque me da mucho miedo y tengo tanto miedo que entonces mejor detengo todo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿qué sentiría yo si esto me lo hicieran a mí? Pero de nuevo, no podemos llegar a ese punto y no podemos pedirle a alguien que sea empático con algo que no sabe qué es, con algo que nunca ha vivido, con algo que de alguna manera pues no conoce, porque al final de cuentas no lo conoce, no conoce ese dolor, no conoce esa desesperación, no conoce absolutamente nada de lo que le estás hablando, ¿sí? Porque de nuevo vivimos como en un mundito cuadrado o redondito, pues, pero dentro de nosotros, donde lo que importa es lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo demás no me importa porque no voy a permitir que me afecte y si me importa entonces me va a afectar, entonces no quiero saber. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues no nos peleemos con el que no es empático, no busquemos que el otro entienda, a lo mejor no va a entender y nos vamos a desgastar muchísimo más tratando de que él o ella entienda qué debería de ser la empatía o no. Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar lo más que se pueda unidos, ayudarnos unos a otros. Son momentos difíciles. Más que estar tratando de juzgar al otro, porque de repente viene esta parte donde no es empático y entonces te juzgo porque no eres empático, ¿no? Pues es que al final de cuentas, lo dijo Gandhi y lo dijo bien, ojo por ojo y todos nos quedaremos tuertos, ¿no? Fue algo así. Pero al final de cuentas era real. No se trata de atacarnos unos a otros, se trata de, si no bien entendernos, porque a veces no podemos, respetarnos y poner esa línea ahí donde al final de cuentas me defiendo, me cuido y permito que tú hagas lo que tú tengas que hacer contigo y con tu vida. Entonces, pues, esto es un poco de lo que es la empatía. Me encantaría que pudieran trabajar en ello. Desgraciadamente, a veces el ser humano solamente entiende con el dolor. Espero que trabajen su empatía y puedan tratar bien a las personas que ya salieron de COVID o que están en COVID o que murieron por COVID o en cualquier otra situación sin juzgarlas. Que las puedan tratar bien sin juzgarlas, que puedan ser empáticos sin tener que dolerse para poder ser empáticos en cualquier situación. Por mi parte, el día de hoy es todo. Los veo en 15 días. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao.